Y damos gracias al Eterno por todas las cosas que nos permite hasta, ¿verdad?, en nuestras vidas para poder manifestar su poder, manifestar su reino en todos nosotros. Tito capítulo 2, verso 11. Tito capítulo 2, verso 11. Estamos tratando el tema de participantes de la gracia de Dios. Escuche bien, participantes de la gracia de Dios. Y es importante que nosotros aprendamos lo que es gracia. Y éramos bastante enfáticos en la edificación que tuvimos la semana pasada cuando tratamos el tema de la gracia. Porque la gracia no es algo, la gracia es Cristo. Yo quiero que usted entienda que la gracia es Jesucristo. El libro de Juan, capítulo 1, verso 17, dice que la ley fue traída por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Cristo. Amén. Entonces, es importante que usted entienda que Cristo es la gracia de Dios manifestada. Y a través de nosotros se ha manifestado esta gracia. Y es importante hablar de esta gracia. Tito capítulo 2, verso 11 dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Mis amados, en esta ocasión yo quiero que usted, por favor, preste atención a esta exposición que tiene como objetivo abrir nuestros sentidos espirituales de la forma que usted pueda ser iluminado a una verdad que ha sido ya manifestada. La gracia de Dios ha sido expresada en Cristo Jesús. No hay otra cosa, mis amados, que haya traído mayor satisfacción a Dios Padre, sino Cristo Jesús, que es la gracia misma dada a conocer a todos nosotros. Por eso, cuando hablamos de gracia, no estamos hablando de un concepto. Tenemos que obligatoriamente citar y enfocarnos en Cristo Jesús. Porque a través de Cristo Jesús, la gracia se dio a conocer. Oiga esto. La gente comienza a observar y a través del relato bíblico, de todo el relato bíblico, usted ve que la gracia de Dios se ha manifestado desde Noé, desde Abraham, desde Moisés y todos los personajes que usted pueda citar. Todos ellos conocieron la gracia de diferentes maneras, de diferentes formas. Pero el Hijo de Dios, que es la gracia misma de Dios manifestada, dice que tomó un cuerpo y vino acá a la tierra, caminó con los hombres, se humilló haciéndose uno igual a nosotros. Y esta gracia en él se manifestaba, era conocida por los hombres. Y esa misma gracia, mis amados, es de la que nosotros hemos tomado. Es de la que a nosotros se nos ha dado, se nos ha brindado esa gracia. La gracia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, usted y yo hoy podemos disfrutar de esa gracia. Porque la gracia no tan solo nos libró de el pecado, del poder del pecado. La gracia no tan solo, mis amados, nos trajo libertad. La gracia no tan solo nos liberó del yugo de maldad. La gracia nos trajo paz.
porque Cristo es nuestra paz. Y todos nosotros que hemos aprendido de Cristo, aprendimos que Cristo es la paz. Pues la gracia no nos dejó a nosotros endeudados, ni nos dejó con ese pensamiento religioso que muchos quizás tenemos pensando, mis amados, que todavía hay cosas que necesitamos realizar para que lo que Dios comenzó se pueda perfeccionar a través de nuestras prácticas religiosas. Pero no es así. Dios se encarga de perfeccionar lo que Él comenzó en nosotros, porque todo es Dios en nosotros. Yo quiero que usted entienda esto. Por eso es que es gracia. Dios no necesita que el sudor, el esfuerzo humano intervenga en lo que ya Él mismo se ha propuesto hacer desde antes de la fundación de la tierra. Dios se propuso manifestarse, salvar al hombre, restaurarle y a la vez manifestar a través del hombre las bondades preciosas que están en él. Y usted y yo estamos aquí para caminar en esas cosas preciosas que Dios ya había predestinado. Y por ello, para ello, es que usted y yo estamos participando de esta preciosa gracia de Dios. Por eso es que la gracia, mis amados, hasta que usted y yo no la conozcamos a profundidad, no podemos determinar realmente cuál es nuestra posición en el Señor, porque cuando nosotros nos queremos muchas veces colocar en una posición en la cual estamos cargando cosas, oiga bien, y nos cargamos nosotros mismos porque pensamos que está en nuestros hombros la responsabilidad de que las cosas tomen un giro o una dirección que nosotros mismos nos hemos propuesto. Pero esto no funciona así. Dios es quien marca las direcciones. Dios es quien equipa nuestras vidas. Dios es quien nos da las fuerzas. Dios es quien nos da de su gracia, porque a través de esa misma gracia que Él nos da, es la que a nosotros nos provee, oiga bien, los dones para poder ser exitoso en lo que queremos hacer para Dios, o en lo que estamos llamados más bien a hacer para Dios. Por eso es que los dones que Dios nos da por su gracia no es para que nosotros nos atragamos las personas a nosotros, sino llevar a la gente a Cristo. Los dones que se nos da, según la palabra nos enseña, esos dones que se nos han dado con la intención, escuche bien, de para servir a la gente, porque es para ayudar a los demás. La intención no es, mis amados, usted buscar dinero con esos dones. La dirección no es que usted atraiga a la gente hacia usted. No, la dirección es que usted a través de esos dones dé a conocer a Cristo con su intención de servicio, ¿verdad? Como la palabra nos enseña, con su intención de servicio, sirviéndole a Dios a través precisamente de esa gracia que usted ha recibido, porque los dones, oiga bien, que usted ha recibido en el Señor, los dones que usted ha recibido de parte del Señor, son precisamente para ponerlo al servicio de otros, para que usted pueda manifestarlo y ayudar a otros. Por eso es que cuando la palabra nos enseña a nosotros acerca de los dones que trae la gracia, nos enseña
precisamente dejándonos a nosotros entrever, ¿verdad?, que esos dones son para el servicio, pero no para que usted y yo voluntariamente comencemos a hacer cosas con los dones, a venderlo, como usualmente se ve, porque la gente vende los dones, y usted lo ve que si no le dan una cierta cantidad de ofrenda o dinero, o aquí o allá, pues no se mueven, ni siquiera quieren orar por los demás, porque se han prácticamente convertido en personas que no están haciendo lo que hacen por gracia, sino que lo están haciendo por interés de beneficio propio. Y aquí, amado, cada vez que nosotros estamos ayudando a un hermano, que ayudamos a un miembro de este cuerpo, estamos ayudando a la iglesia de Cristo. Sin embargo, la avaricia ha abrazado, lamentablemente, y ha cubierto los corazones. Ya no tienen esa sensibilidad que usualmente tenían. Los corazones se han endurecido, mis amados, y usted ve cada día personas con intereses simplemente enfocados en ese egoísmo de prosperar ellos, de no avanzar juntamente con la iglesia. Por eso es que la iglesia vive siempre entretenida en una cosa y en otra, pero no siendo edificada, porque los dones lo han utilizado como un mercader. Se están mercadeando, negociando con los dones que Dios le ha dado para edificación de la iglesia del Señor. Y hasta que nosotros no entendamos el problema que esto representa para el avance de la iglesia, lamentablemente no estamos viviendo ni estamos manifestando la gracia de Dios tal como nos fue encomendada. Entonces, hay un problema en la iglesia, mis amados, y es que no comprenden la gracia. Según el libro de Corintios, yo quiero que usted, por favor, vaya conmigo al libro de Corintios, porque ahí hay unos dones preciosos que Dios describe, que se describen acá. Y estos dones son parte prácticamente de lo que Dios manifiesta a través de su gracia. Corintios 12, 1 Corintios 12 dice: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, no quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben, cuando eran paganos se dejaban arrastrar por los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones por un mismo Espíritu, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da manifestación especial del Espíritu Santo para el bien de los demás. Oiga bien, para el bien de los demás. Ahí no está hablando que los dones que se le dan son para el uso propio de la gente. Sin embargo, la gracia se manifiesta en nosotros y ahí hay un número, ¿verdad?, de dones que se describen a continuación, y son todos ellos que se le da a la iglesia con la intención de que la gracia en nosotros ayude a la iglesia, pueda hacer bien a los demás. Pero lamentablemente, dentro de los dones que son expresados en esta gracia que se ha manifestado, usted y yo podemos ver locuras alrededor de esto.
personas que están abusando de esos dones que se les dan. Hay gente extrema a la hora de expresar ciertos dones. Y a la gente, como le encanta estar a la moda, y el ser profeta es algo como que a ellos le causa ciertos niveles de importancia, pues muchos se llaman profetas y comienzan a hacer un círculo de adivinación, porque de profeta saltan a adivinos. Y cuando nosotros comenzamos a analizar, porque la palabra nos llama a nosotros como hijos de Dios a examinarlo, necesitamos nosotros examinar a esos llamados profetas que están hablando por ahí. Necesitamos examinarlo. ¿Por qué? Porque el hecho de que alguien se pare en una plataforma y comience a adivinar nombres de aquellos que están dentro del pueblo, yo quiero que por favor alguien me diga cuál es la edificación en adivinar. Si eso es un espíritu de adivinación que hay ahí, si es un brujo o alguien que practica brujería, que está en esas cosas, pero no puede ser un profeta, porque los profetas no están, amados, inclinados ni están hechos para hacer este tipo de espectáculos. Todo el profeta habla lo que Dios habla. Está conectado con la voluntad de Dios y no está para hablar cosas que no estén de acorde a lo que ya se ha escrito, de acorde a la revelación que ha sido manifestada. No puede venir un profeta, ni un ángel del cielo, ni ninguna otra cosa a hablarme a mí en contra de lo que ya las escrituras se han expresado a través del Hijo de Dios. Entonces, estos profetas, ¿verdad? Porque menciono esto porque esto es una de los dones que más le encanta a la gente. Porque le encanta ser vistos como aquellos que portan la palabra de Dios. O sea, aquí nadie tiene la palabra de Dios, pero ellos dicen que la tienen. Y yo entiendo, cuando comienzo a leer, entiendo que la palabra de Dios es Cristo. Entonces, yo tengo a Cristo, nuestros hermanos acá tienen a Cristo. Entonces, significa que si todos tenemos a Cristo, entonces tenemos toda la palabra de Dios. Y Él es quien se encarga de instruirnos, de enseñarnos, de iluminarnos en su verdad. No necesitamos nosotros, mis amados, a una de estas personas que le encanta el espectáculo, le encanta el estrellato, le encanta levantar a euforia y que sea él el centro de atracción. Aquí nosotros no estamos para llamar a la gente, para colocarnos como centro de atracción. Aquí el importante y la estrella y el Rey de Reyes, Señor de señores, es Jesucristo. Sin embargo, la iglesia misma se ha prestado para eso. Aplauden, persiguen, siguen y se convierten en seguidores de estas personas. Es lamentable, porque juegan con la gracia y juegan con los dones que la gracia provee. Sin embargo, esa no es la dirección. La dirección es otra. Hacer bien a los demás a través de estos dones. Oiga bien. Hacer bien a los demás. Y que Cristo sea visto a través de ese bien, a través de esas bondades que se hacen. Que Cristo sea visto en todas esas cosas. Pero eso es lo que menos vemos. Eso es lo que vemos, lo que menos nosotros miramos. Ellos se colocan ellos ahí. Porque
Amados, es muy triste lo que está pasando con la iglesia. Pero toda esta tristeza que nos da a nosotros es mirar a un pueblo, a unos hermanos que no han sido iluminados para poder examinar a estas personas y exponerlos. Porque no podemos nosotros convertirnos en aquellos que están apoyando o soportando este tipo de acción. Sin embargo, el espectáculo continúa en las congregaciones, porque la falta de entendimiento y la falta de conocimiento sigue arropando a la iglesia. Estamos para manifestar los dones, pero para hacer el bien a los demás. Miren lo que dice la palabra según lo que estamos leyendo. A unos Dios le da por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otros el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros le da ese mismo Espíritu dones para sanar, a otros poderes, milagros, a otros profecía, a otros discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, a otros el interpretar las lenguas. Todo esto le hace el mismo Espíritu y un mismo Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Según el mismo Espíritu determina, la misma gracia le da a la gente, a los hijos, aquellos que han sido salvados, le da esos dones para que mutuamente la iglesia sea edificada. Porque la intención de todo esto es que la iglesia sea edificada. Escuche esto, que la iglesia sea construida en ese perfil, en esa dirección, en esa voluntad que Dios ha determinado para con todos nosotros que somos la iglesia de Cristo. Sin embargo, esto no es reconocido por este grupo de personas que se encarga de torcer, por este grupo de personas que se encarga de irse por otro lado y no apegarse a la dirección de edificar la iglesia, porque ellos quieren edificarse ellos mismos. Viven como lobos solitarios y no hacen coro, no hablan con la gente, porque dicen, no me puede tocar porque me quitan la unción. Oiga, se me va la unción y no puedo saludar. Si me salgo de aquí, ya nadie me puede detener, no puedo orar por nadie, porque ya no puedo hacerlo, porque la unción parece que se le va. Todo ese disparate usted lo escucha hablando, y esos disparatosos solamente se lo pueden decir a personas que ignoran la verdad, que no tienen conocimiento de lo que las Escrituras dicen. Porque si entienden lo que las Escrituras dicen, entenderán a través de un análisis que esas personas no representan a Cristo y que esas personas no buscan el bien común de un pueblo, sino el interés personal de ellos mismos, que quieren saquearle sus finanzas y que al final del día no le interesa lo que acontezca con su vida. O sea, usted tiene que abrir los ojos y despertar a esta realidad que le estamos exponiendo ahora, porque la gracia de Dios le da dones, pero los dones son para el servicio a los demás, para el bien a los demás, no para el beneficio propio, porque si Dios me ha dado el don de la palabra, lo utilizo para beneficiar su vida. Y no le estoy cobrando, ni le estoy mandando un cheque para que usted me coloque una cantidad y me pague por lo que estoy haciendo, porque esto es lo que se trata la gracia. La gracia
te da dones, pero para que tú compartas esos dones con los demás. Y la iglesia es bendecida a través de lo que hacemos, porque lo que hacemos es por gracia, y damos por gracia lo que también hemos recibido por gracia. Yo quiero que la gente entienda de qué se trata esto, que no hay una mirada a otro interés que no sea el beneficio de los demás. Cuando la gente pierde el enfoque de esto, es engañada. Y yo no quiero que usted sea engañado, sino que sea despertado, iluminado a esta realidad y a esta verdad preciosa que Dios nos ha revelado y nos quiere enseñar a todos. Cristo ha dado dones a la iglesia por su gracia, y esa gracia de Dios se ha manifestado en todos nosotros. Pero esos dones son para el beneficio de la iglesia, para la edificación de ella, para el bien de los demás, no para abusar de ellos, ni para saquear sus finanzas, ni para engañarlos, como muchos los engañan. Porque los profetas siempre están mirando una mano, están mirando ángeles, están mirando esto. Yo nunca he visto eso. Y siempre están mirando. Mienten cuando hablan. Son mentirosos. Saben acomodar los ambientes con palabras para poder crear en la mente de la gente, ¿verdad?, ese ambiente misterioso, y que la gente pueda colocarse en una posición de sentimientos, de emociones, donde son llevados voluntariamente por la seducción de estas palabras. Pero usted y yo debemos de ser sabios, debemos de ser entendidos, y para eso nosotros estamos aquí edificando la iglesia, edificando la casa del Señor, que son ustedes. Ustedes son las casas del Señor, ustedes son el cuerpo del Señor, ustedes son los miembros del Señor, de este cuerpo. Y como miembro de este cuerpo, mis amados, que estos miembros son muchos, y que todos estos miembros son participantes de la gracia que ahora nosotros estamos ministrando. Esta gracia que estamos compartiendo y que somos participantes nos deja saber a nosotros que los dones lo da Dios, que los dones no lo dan los hombres, que los dones no llegan por imposición de manos, los dones llegan por la gracia de Dios. Los dones no llegan por las muchas oraciones o sacrificios voluntarios que usted haya hecho. Los dones los da el Espíritu de Dios, y los da por su gracia, porque por su gracia Él da todas las cosas. Mis amados, esta es la oportunidad que usted tiene que aprovechar para no dejarse engañar por esos pensamientos filosóficos que muchas veces llegan para mantenerlo entretenido en una religión. Despierte, abra los ojos, porque la gracia de Dios no le está cobrando absolutamente nada para que usted la conozca. Dios lo que nos ha dado, lo ha dado por amor. Y ese amor que nos ha dado, lo ha llevado a manifestar a su Hijo Jesucristo, para que todos nosotros seamos salvos, pero que también vivamos por gracia, en gracia, siempre. Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Bendecidos